Muchas gracias, compañero. Arquioyentes, recientemente ustedes me imagino que ya han leído sobre la filtración nuevamente de unos casos de corrupción que lo presentaron en algunos medios televisivos de noticias. El caso FinCEN, que es el más reciente, tiene que ver con el control de delitos financieros. Es un capítulo, es la oficina del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros a nivel internacional. Pero anteriores a eso, han habido ya varios casos de corrupción. ¿Y por qué yo traigo ese tema? Pues yo lo voy a relacionar con la arquitectura. ¿Cómo afecta la corrupción a un ente arquitectónico? Nosotros, como seres humanos, desde nuestros inicios, o intrínsecamente el ser humano es corrupto. Hace 250.000 años aproximadamente, el hombre neandertal, para poder mantener su espacio de caza, su espacio de seguridad, ejercía algunos tipos de fuerza y comportamientos que afectaban de manera directa a todo el que quería acercarse. Ahí comenzaron a ejercerse un tipo de corrupción. Sobornaba para que se alejaran, le daba cualquier insumo que necesitara algún otro de ellos para poder alejarlos. Eso era un tipo de soborno en ese momento. Vamos a pasar entonces a un que se lo recomendé al principio, el libro de la arquitectura del poder. Ahí menciona varios líderes de países dictatoriales como Saddam Hussein, como el mismo rey Faisal en Bagdad. Está también Hitler en su momento. Todos estos mandatarios contrataron o contrataban en sus épocas a los arquitectos del momento para poder construir esos sueños que ellos tenían en su cabeza. Ahora bien, por un lado, Saddam Hussein contrató al arquitecto John Woodson, que era o fue el arquitecto de la ópera de Sydney en Australia, para que éste le construyera el Parlamento Nacional del país. En otro caso también solicitaron las propuestas de Richard Mayer y de Peter Eisenham para las Torres Gemelas a la hora de sus caídas. Pero ese es un caso muy aislado porque las Torres Gemelas pertenecen a Estados Unidos y en ese momento quien estaba dirigiendo Estados Unidos era el presidente George Bush hijo. El rey Faisal en Bagdad sí contrató a Frank Lloyd Wright, a Le Corbusier y a Walter Gropius respectivamente. Frank Lloyd Wright para diseñar el palacio, para diseñar una ópera, pero con un estilo parecido al palacio de los soviets en Moscú. A Le Corbusier lo contrató para diseñar un polideportivo y a Walter Gropius, el creador, el fundador de la escuela Bauhaus en Alemania, para que le diseñara una universidad. En un momento le solicitaron los servicios a la arquitecta Zaha Hadid, pero ella se negó por esas mismas razones. Imagínense que en el momento Zaha Hadid la quería contratar a Saddam Hussein, no Faisal. Que ella hubiese aceptado los trabajos de Saddam Hussein, ¿con qué ojos se la hubiese mirado Estados Unidos a la hora de contratarla para cualquier proyecto? Eso por un lado. Aunque Morel y yo hemos conversado fuera del aire que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí afecta en cierta medida cuando tú le haces un trabajo a una persona que tiene que su dinero es de procedencia desconocida o ilícita o mala vida, ya las personas te comienzan a mirar con otros ojos. Resulta que ese caso de corrupción, los casos de corrupción desde el 2006 a 2007, que fue donde se comenzó a conocer a través de Herbert Falciani, que trabajaba en el banco HSBC, que por eso lo traje a colación, el banco HSBC en Shanghái, Hong Kong,
fue diseñado por el arquitecto Norman Foster a principios de los, a ver si no me equivoco, mediados de los 80 aproximadamente. Terminó creo que en el 89. Este señor reveló un paquete de casos de corrupción a través de este banco, porque tanto ese banco como 4 más, que los voy a ir mencionando, busqué los arquitectos de cada una de sus obras. Está el banco HSBC en Shanghái, diseñado por Norman Foster. Está el JP Morgan Chase Bank en Estados Unidos, que es uno de los bancos más viejos del mundo. Y yo creo que el JP Morgan es el banco que generó más casos de corrupción en la historia de toda la parte financiera del mundo. Por ser el más viejo, el principal en emitir préstamos y todo ese tipo de cosas. Incluso financió en muchas de las actividades del United Steel Corporation, que dirigía Andrew Carnegie. Ese era el rey del acero en ese momento. Está también Barclays Bank, que es otro banco con servicios financieros con sede en Londres. Está el Deutsche Bank, un banco alemán en Frankfurt, y el Banco Central de los Emiratos Árabes. Pues cada uno de estos bancos, de estas edificaciones, tiene la particularidad de ser diseñada por renombrados arquitectos que no tienen nada que ver con el ejercicio ilícito que han generado este tipo de entidades. Pero cada vez que ocurre un escándalo de corrupción en términos financieros o de cualquier otro tipo en un ente arquitectónico, ya lo miramos con otros ojos. Automáticamente usted ve el edificio del HSBC en Shanghái, se imagina de una vez los actos de corrupción y lavado de dinero, porque ellos lo que hacían era recibir dinero de múltiples compañías y empresas fantasmas, y también de parte de los carteles de México. Lo recibían allá, entonces luego ¿cómo se dice? Cuando tú haces la transferencia. Okay. Se hacía una transferencia bancaria a cuentas en Estados Unidos. Y eso era... Sí, como dicen los americanos, follow the money. Sí, sigue el dinero. Es por ahí que anda la que dejaba rastro como quiera, sí. Eso era inevitable. Uh-huh. Entonces, cada vez que usted ve una entidad como estas haciendo este tipo de acciones, automáticamente ya usted la ve con diferentes ojos. Ahora, eso no tiene nada que ver con el ejercicio del arquitecto. Pero sí ya vemos el ente arquitectónico afectado por este tipo de corrupciones. Y voy a leer un extracto, un párrafo de este libro, rápidamente, ya para concluir mi comentario. Está en la página número 9, si lo pueden descargar. Se llama La Arquitectura del Poder, de Diane Sudich, nombre rarísimo. Y dice: la arquitectura posee una existencia que es independiente de los que la financian. Solo porque el arquitecto de la mezquita trabajó para uno de los dirigentes más brutales de estos tiempos, no es motivo para suponer que también él es culpable. Como lo creímos de Albert Speer. Albert Speer era el arquitecto de Hitler. Cuando fue condenado por el Tribunal de Guerra de Nuremberg, la mezquita por sí misma no comete un acto de violencia. Sus formas arquitectónicas no tienen por qué ser encarnación de una dictadura. Sigue siendo una incógnita, aunque la pregunta que se plantea a menudo es que la arquitectura puede tener algún tipo de significado inherente. De hecho, viene pregunta: ¿existe lo que se llamaría un edificio totalitario o un edificio democrático o nacionalista? Y existe, y si existe, ¿qué es lo que da a la arquitectura semejantes significados? ¿Pueden las columnas clásicas o las paredes de cristales considerarse símbolos de edificios fascistas o democráticos, como dicen algunos? Y por último, ¿y si son estos significados fijos, permanentes, o pueden cambiar con el tiempo? Y esas son varias preguntas que se hace en este párrafo, tratando de salvar la imagen de los arquitectos que trabajan para este tipo de personas. Pero que la arquitectura sí queda lacerada
por este tipo de acciones de corrupción. ¿Qué le parece el tema? Profundo, y verdaderamente tú sabes que eso aquí prácticamente se da mucho esa situación, porque tú sabes bien que el lavado de activos y Sí. la manera de cómo manejar los recursos no te voy a decir tipificado, tiene sus maneras de cómo hacerlo, pero completamente no. Pues en Estados Unidos y otros países, todo lo que tú haces, o casi todo, tiene que tener algún tipo de filtro. Y como yo Es lo... muy difícil tú hacerlo así, de que, mira esta funda de dinero, arranca. No, sí, no se puede. Pero sí hay que decir algo muy real, y es que toda obra de construcción tiene un ribete de corrupción. No existe una sola obra, y a todo el que me esté escuchando ahora, que lo que usted haga como constructor no tenga un ribete de corrupción. No, mi obra es totalmente lícita. Mentira, algún trabajador ilegal tiene usted trabajando ahí. Ya eso es corrupción. Mínimamente, ya usted está ejerciendo un acto de corrupción con eso. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, venimos con la segunda palabra y también con nuestro invitado de la tarde, el arquitecto Néstor Arias. Neuromarketing en arquitectura. No se muevan. Estás escuchando